Mucha tecnología, necesito golpes. Arrachaldeón, Onguitorri, ¿se escucha bien atrás? Porque no pedimos micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. Es que ricasco por venir y por estar esta tarde acompañándonos. En nombre de Malti Querría agradecemos y les damos la bienvenida. En esta oportunidad contamos con la presencia de dos compañeros que han hecho una labor muy importante en Guatemala. Y pues tras las últimas décadas de creciente corrupción y de autoritarismo en Guatemala, este año nos enfrentamos a un nuevo escenario sociopolítico y también un escenario social. A pesar de las fuertes presiones de la élite o las cloacas del Estado para impedir que Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla asumieran sus funciones, se logró finalmente tomar posición. La movilización popular fue fundamental bajo el liderazgo de las comunidades indígenas, con un fuerte apoyo, y tenemos también que reconocerlo, de la organización y de la comunidad internacional, ejerciendo presión para evitar ese golpe de estado técnico que se veía venir. Sin embargo, parece ser que Guatemala está experimentando ahora un nuevo escenario que presenta desafíos y oportunidades en corto, mediano y largo plazo. Pero, ¿qué hay de aquellas personas que han sido elementos fundamentales para desmantelar el entramado de corrupción y que hoy mismo están enfrentando el exilio? Hablamos de defensores y defensoras de derechos humanos, de medios de comunicación, de personas que ejercen el periodismo comunitario y, cómo no, y también de exfuncionarios gubernamentales y de operadores de justicia. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con Jordán y con Juan Francisco sobre los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno en Guatemala y la situación del exilio que ellos enfrentan y que enfrentan otras personas también, que ahora mismo están pues exiliados en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Euskal Herria y en el Estado español. Para ello contamos con los dos que les queremos agradecer por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, los voy a presentar. Tienen un largo currículum, pero los voy a intentar presentar brevemente. Juan Francisco Sandoval es exfiscal contra la impunidad FESI, quien participó en investigaciones que permitieron sacar a la luz casos de relevancia en contra de funcionarios y de políticos de gran peso, incluyendo expresidentes. Y Jordán Andrade es exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala y expresidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. No sé, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches serían en mi país, pero el sol nos está alumbrando hoy con majestuosidad. Para mí es un gusto estar ante ustedes. Aunque no parezca, soy muy tímido. De hecho, al ingresar me monté con un hermoso grupo de damas y hasta miedo, no me dio miedo, pues la timidez me impidió saludarlas como merecían. Saludarles a todos, a todas, agradecido con su presencia. Es la primera oportunidad que me da la vida de estar en la península ibérica, y qué mejor que estar en esta parte del mundo tan especial, histórica, solidaria, de lucha. Yo creo que si algo nos pueden pegar o de contagiar es de ese espíritu de lucha que ha tenido el País Vasco, la comunidad vasca. Como ella decía Idili, yo soy un exfuncionario público guatemalteco. Fui parte de un equipo de trabajo que trabajó junto con un organismo de Naciones Unidas. Y ya les voy a contar un poquitito de mi historia y qué tiene que ver con la situación actual de mi país, pero voy a dejar ahí que se presente Jordán, que creo que él sí
ya ha vivido en alguna época por acá y es muy conocido por algunas de las personas presentes, así que le cedo la palabra. Gracias, Juan Francisco, pues es un honor para mí estar en Euskal Herria. Me siento como en casa, la verdad, porque tuve la dicha de ser acogido acá el primer año de exilio en mi país en agosto de 2022. Estuve por un año acá y sé de lo solidario y lo fraterno que son acá y el interés que tienen por problemas que estamos tan lejos, pero la cercanía de ustedes siempre la hemos sentido históricamente, no solo en Guatemala, sino en otras partes del mundo. Fui procurador de los derechos humanos en el periodo 2017-2022, defender los derechos humanos en un país con tanta desigualdad, ¿verdad? Donde hay gentes millonarias, por malo que son muy pocas familias las que concentran la riqueza, mientras la mayoría sobrevive en la pobreza y pobreza extrema, pues cuesta mucho porque tener servicios públicos de calidad como la salud, como la educación, el derecho a la nutrición, un medio ambiente, pues cosas que aquí son tan elementales y que quizás son como naturales, pues allá hay que pelearlos, hay que lucharlos y a muchas personas les cuesta la vida. Y un derecho humano también importante es la justicia. Y cuando no hay justicia, pues reina la impunidad y por eso es que hoy estamos acá en el exilio. Juan Francisco ya contará su historia, él está en Washington, Estados Unidos, yo después de estar acá en Euskal Herria, en Bilbao, estoy en Costa Rica, ¿verdad? Allá estoy y con la incertidumbre y con mi deseo de qué hacer después que se termine un proyecto ya en agosto. Quisiéramos volver, eso sí es una cosa que tenemos en común, porque a nadie le gusta dejar su familia, su comunidad, por más feíta o desarreglada que sea, pero está ahí donde tiene uno sus raíces y quiere uno aportar para tener una sociedad más justa, más igualitaria, donde se lleva por la dignidad, sabiendo que la dignidad es la esencia de los derechos humanos. Entonces en ese contexto es que estamos acá, agradeciendo mucho a Lumantí que nos haya invitado aquí con ustedes a un intercambio, no son conferencias, solamente nuestros puntos de vista sobre la situación de Guatemala, que algunos quizás piensan que ya hubo cambio de gobierno, de Congreso y que ya todo es miel sobre hojuelas, y no. Aquí un poquito el llamado es a que la comunidad internacional y los guatemaltecos no nos relajemos, pues que pensemos que ya todo va como un tren sobre los rieles, no, es cuesta arriba porque el crimen organizado, la corrupción, el status quo, el pacto de corruptos, como se denomina, esta fusión de empresarios inescrupulosos, funcionarios corruptos, políticos que quieren seguir manteniendo la situación tal cual, pues no les gusta el intento de un cambio, no un cambio radical, porque Semilla y Bernardo Arevalo no representan eso. Representa un cambio de rumbo, representa un gobierno encabezado por un hombre honesto él, ojalá que tenga la capacidad de inculcar al resto de su equipo que sea un gobierno transparente, honesto, pero eso está por hacer. Entonces en este contexto se va a dar este diálogo que quisiéramos también que con toda confianza, yo personalmente hablo muy rápido, si hay inquietudes pues también plantearlas en su momento, ¿verdad? Agradecerle su presencia. Y pues como ya anticipaba Jordán, espero no aburrirlos, pero o sea, les voy a hablar un poquitito de cómo fue que se dio una etapa donde se potenció o se aceleró la salida de ex colegas que trabajábamos en el sistema de justicia de Guatemala. Para quienes no conocen el contexto guatemalteco, como parte de los acuerdos de paz que se suscribieron luego de 36 años de un conflicto armado que en mi país dejó 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos, se estipuló que el Estado de Guatemala haría el esfuerzo para desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se incrustaron en el Estado en el marco de una política contrainsurgente, para que era la política estatal para perseguir a la guerrilla guatemalteca. Cuando el Estado de Guatemala echó a andar el proyecto, pues prácticamente era un experimento, porque se había definido, bueno, son CIACs, así el acrónimo de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad,
y inició el montaje de la estructura que finalmente se convirtió en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Lo que las investigaciones que desarrollamos lograron descubrir es que durante el periodo transcurrido entre la transición democrática y la suscripción del convenio con las Naciones Unidas, esos cuerpos ilegales que se desarrollaron en la estructura del Estado en el marco de la guerra habían mutado en sus formas de accionar y se convirtieron en lo que denominamos redes político-económicas ilícitas. Aquellas estructuras que tomaron las instituciones del Estado para hacer frente a la amenaza que se consideraba del comunismo, se convirtieron en realidad en instituciones afectas a actos de gran corrupción, una amalgama de intereses entre la clase política, los funcionarios públicos de turno y sobre todo la élite empresarial, que no solo sostuvo a estos cuerpos, sino que era usuaria del sistema corrupto que conformaron. Como parte de los conflictos que logramos descubrir en el desarrollo de las investigaciones, pues habían crímenes que se relacionaban con crímenes de alto poder de fuego relacionados con la conflictividad agraria, casos de ejecuciones extrajudiciales que partían desde la más alta estructura del Estado, casos de gran corrupción, que es en realidad por lo que se dio a conocer internacionalmente el trabajo de la comisión, que tenía como trasfondo la participación de altas autoridades del Estado. Por lo menos 3 expresidentes fueron sometidos a juzgamiento, un vicepresidente, decenas de diputados, ministros de Estado, corrupción a todo nivel en todas las instituciones del Estado, y un último apéndice constituido por cómo se descubrió el financiamiento ilícito de las campañas ilícitas y el esquema para generar impunidad de las acciones que habían cometido estos grupos, y que es un esquema que supervive a la fecha. El esfuerzo, en el momento en que llegó a su cúspide, logró descubrir que no se trataba solo de empresarios multimillonarios del país quienes participaban en este esquema, sino la élite económica guatemalteca. Entonces, cuando vieron descubiertas se vieron descubiertos en su accionar, empezó un esfuerzo para desarticular el esfuerzo que habíamos desarrollado en por lo menos 12 años, y de esa manera condensaron intereses esta élite económica con los políticos de turno y desarrollaron una serie de acciones. La salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, algunos de los esfuerzos para evitar que esto ocurriera. Por ejemplo, estaba Jordán Rodas como procurador de derechos humanos y él empezó a plantear acciones con el propósito de tratar de detener lo que estaba ocurriendo en ese momento. Salió en forma vergonzosa la Comisión de Guatemala, porque en realidad era un esfuerzo multinacional. Funcionarios de 17 países hicieron un esfuerzo para instalar una capacidad multidisciplinaria de investigación en el país y que lograra descubrir estos grandes eventos, y fueron en avanzada. Luego desarticularon la Fiscalía Especial contra la Impunidad que está a mi cargo con mi destitución arbitraria e ilegal y la posterior destitución de otros compañeros, la detención, la criminalización, lo que provocó no solo que algunas personas aún se encuentren detenidas, otros somos alrededor de 50 exoperadores de justicia que nos encontramos hoy para resguardar nuestra vida, nuestra seguridad, porque hay como una postdata en Estados Unidos está detenido un ex candidato presidencial guatemalteco, quien por información que me proporcionó el Departamento Antidrogas de Estados Unidos, había contratado un equipo armado para eliminarme físicamente. Entonces no era un tema solo de seguridad jurídica, sino también de seguridad física por la que debí salir del país. Las personas pues nos encontramos en diversos países, pero el esfuerzo por acallar nuestra voz o por neutralizar las acciones que habíamos desarrollado, pues continúa en avanzada, porque ustedes saben que en países donde se permite una dosis de libertad de expresión, cuando el sistema de justicia falla en dar a conocer qué es lo que está pasando, la prensa se convirtió en la válvula de escape para dar a conocer los grandes casos de corrupción. Y en ese sentido, el esfuerzo del sistema corrupto del país
prosiguió luego de que había atacado un pilar de la democracia como era el sistema de justicia, con atacar a medios de comunicación independientes. De hecho, está por cumplir 700 días de prisión arbitraria e ilegal el director del periódico, José Rubén Zamora Marroquín. Alrededor de 25 periodistas han debido de salir del país, y aún para sumar a esto, luego el esfuerzo se centró en tratar de socavar la voluntad del pueblo guatemalteco. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? El año anterior hubo elecciones generales, y para sorpresa de todos, un riesgo que no calculó el pacto de corruptos es que una figura como el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, que además de la preparación académica que tiene, representa a una agrupación política que, por lo menos en el espectro ideológico, aparece como una agrupación política de tinte progresista, distinta a las agrupaciones políticas de derecha que gobernaron Guatemala por lo menos desde 1954. Entonces, han utilizado ese sistema judicial que se ha ensañado en nuestra contra para, primero, tratar de impedir que no se respetara el resultado de las elecciones; en segundo lugar, para impedir que Bernardo Arévalo tomara posesión, pero con la fuerza que da la legitimidad de los líderes de las comunidades indígenas y de la población en general, acuerpados por la comunidad internacional, pues finalmente Bernardo Arévalo el pasado 14 de enero tomó posesión. Pero eso no significa que las amenazas para la democracia guatemalteca se hayan finalizado, se hayan desvanecido. Por el contrario, en este momento el propio sistema de justicia está atentando en contra de la gobernabilidad de Bernardo Arévalo. Creo que ya fue una monotonía esto, entonces por aquí me va a complementar Jordán. Ya no, digamos, lo importante es tener de viva voz todos los contratiempos que ha tenido Guatemala en el tema de la justicia, lucha contra la corrupción. Y hoy por hoy me preocupan dos cosas. Uno, la única universidad pública en Guatemala, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, es tan importante que tiene incluso iniciativa de ley, maneja el 5% del presupuesto de la nación y está también cooptada por el crimen organizado. Ahí, antes de dejar el cargo de procurador, yo tuve la osadía para el sistema de querer ser rector de otra universidad pública. Y por poco se logra, pero hicieron un gran fraude, burdo el fraude, pero lograron instalar al candidato oficial, y eso causó gran indignación en la comunidad universitaria de esta universidad pública, y estuvo ocupada por más de un año. El Ministerio Público, que lo dirige Consuelo Porras, esta fiscal que ha sido declarada como una actora corrupta y poco democrática por la Unión Europea, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, inició un caso a raíz de la toma de las instalaciones que se llama caso Toma Universidad de San Carlos, motín político. Incluso el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera tienen un proceso de antejuicio en su contra. Yo tengo una orden de prisión por ese caso, que únicamente mi gran delito fue querer ser rector. Así de mal está la justicia. También estamos ante un proceso de elección de las nuevas Cortes de Justicia, que estará por iniciarse en el nivel de abril, tiene que ser la convocatoria, y por eso el presidente Bernardo Arévalo ha pedido el acompañamiento también de la comunidad internacional para garantizar que sea lo más transparente, que sean los mejores perfiles en ese sentido. También es importante recordar que en Guatemala la economía está basada, ante esa desigualdad que decía en intervención anterior, en los migrantes. Casi tenemos como 18 millones de habitantes, pero 4 millones viven en Estados Unidos. La mayoría de migrantes están en Estados Unidos. Aquí hay una diáspora pequeña, pero hay. Pero con su trabajo, con sus remesas, sostienen la economía. Más del 20% del Producto Interno Bruto es producto de las remesas que mandan. Y la migración, migrar, recordemos, es un derecho, no es un delito en todas partes del mundo. Y yo aquí valoro y agradezco la presencia de una migrante colombiana que hoy es concejal, Angélica Orozco, que es concejal aquí en Bilbao, que pues le da la muestra que los migrantes pues podemos ejercer los derechos políticos también en otros territorios. Y en Guatemala pues no votan todos los migrantes como hacen en otros países.
Ha sido un esfuerzo muy mínimo, muy reducidos para lograr que los migrantes voten, pero esa es una aspiración también que tenemos que ir viendo cómo subsanamos. En ese sentido también les quiero remarcar que en la región Guatemala tiene una asignatura pendiente con los acuerdos de paz que dio fin a ese conflicto de la guerra que desangró al país por 36 años, y básicamente los gobiernos de Jimmy Morales, de Alejandro Yamatei, enterraron los acuerdos de paz que tienen 25 años, y hay un paralelo ahí entre Guatemala, 25 años versus Colombia, 5 años. Tenemos mucho que enseñar de qué cosas no se debe hacer, porque cuesta tanto conseguir la paz para echar por la borda todos los procesos firmados en ese sentido. Pues ahí es donde yo también le vuelvo ahorita la pelota aquí a Juan Francisco. Bueno, y comentarles una situación. Con Jordán hemos tenido la posibilidad, porque no todos los colegas pueden salir porque se encuentran con asilos que están pendientes de resolución, o por temas migratorios no han podido salir. Yo tengo la dicha de que por lo menos tengo asilo político concedido por el gobierno de los Estados Unidos. He podido salir. Aquí donde me ven, ni un asesino en serie tiene la cantidad de órdenes de captura que lanzaron en mi contra, con casos espurios y montajes en Guatemala. Tengo 6 órdenes de captura. Intentaron pedir mi extradición al gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Más que la situación personal que yo pudiera estar viviendo o sufriendo, es el tema de que el Estado de Guatemala es ejemplo de cómo se puede instrumentalizar un sistema de justicia para acallar disidencias. Hablábamos de un conflicto armado que lo sufrimos entre los 70s y los 80s, pero en aquella época la manera de acallar a la disidencia era ejecutando. Hoy, bajo la apariencia de vivir en un régimen democrático, se instrumentaliza el sistema judicial para acallar gente que es indeseable o que es incómoda para el sistema corrupto. Como parte de esas visitas y giras que hemos hecho, pues lo que hemos pedido es que la comunidad internacional, la solidaridad internacional, primero que conozca la situación del país, y en segundo lugar de que no nos dejemos llevar por una falsa narrativa que pretende decir de que todo se ha solucionado por la toma de posesión del actual presidente Bernardo Arévalo, sino que existe un sistema de justicia que inclusive está poniendo en riesgo la gobernabilidad. De hecho, Jordán anticipaba que en el próximo mes de abril el Congreso de la República hará una convocatoria para elegir las magistraturas de altas cortes, de la justicia ordinaria, tanto la Corte Suprema de Justicia como magistrados que integran las salas de la Corte de Apelaciones. En los dos procesos anteriores, el del 2014 y el del 2019-2020, en un esfuerzo de investigación, la Fiscalía, en un primer momento como acompañamiento de la CICIG, en un segundo momento cuando ya no existía la comisión, logramos descubrir cómo funciona un mecanismo paralelo, ilícito, ilegal de elección de cortes. Este es el desafío en el 2024, que no existe una fiscalía que vaya a investigar estas negociaciones ilícitas. Por el contrario, el Ministerio Público en este momento está estructurado para proteger e encubrir actores corruptos. Entonces, la grave amenaza que se cierne sobre la gobernabilidad en Guatemala pasa por el sistema de justicia. Una fiscal general ilegítima, corrupta, multisancionada. Ella está sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, por Canadá, por 27 países europeos, y es el actor visible, la cara de la impunidad en el país. Entonces, un primer paso que debió dar, según muchos, el gobierno fue la destitución de Consuelo Porras. Pero aquí es donde quiero llamar la atención. ¿Por qué el gobierno o el presidente de la República no lo ha hecho? Porque el máximo tribunal en Guatemala es la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad es el órgano que ha legitimado las acciones ilegales de Consuelo Porras. Y en ese sentido la amenaza es que
cualquier movimiento que el presidente de la República haga, lo va a revocar la Corte de Constitucionalidad. Hoy en Guatemala se está gobernando desde la Corte de Constitucionalidad. Le quitó la ficha a la agrupación política Semilla, que es la del gobierno, le retiró la posibilidad de participar en comisiones de trabajo en el Congreso de la República, y en ese sentido el pueblo de Guatemala no votó por la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, el llamado es para que sea visible la situación del país, para que enderecemos o dirijamos todas las baterías a que se señale a organismos como la Corte de Constitucionalidad como la institución que desde el Estado de Guatemala está socavando la democracia y la gobernabilidad, poniendo en riesgo la voluntad popular del pueblo de Guatemala. Y otro aspecto importante que abordaba Jordán Rodas es que en Guatemala, a diferencia de otros países, no se facilita el voto del guatemalteco que vive en el extranjero, porque finalmente constituye no solo por una parte la fuerza motora de la economía del país, pero por otra parte no tiene participación como ocurre en otros países y en países vecinos. Y una última intervención con relación a cómo la utilización del sistema de justicia o de los sistemas de justicia para callar voces disidentes se ha replicado en otros países latinoamericanos, se ha convertido en un fenómeno regional. Lo podemos ver en El Salvador, lo podemos ver replicado en el Perú, lo podemos ver replicado en lo que está ocurriendo en Ecuador. Los obstáculos que desde el sistema de justicia, por ejemplo, se dirigieron en contra de la gobernabilidad en Colombia. Entonces pareciera que este fenómeno no es una novedad de Guatemala, pero como caso de estudio ahí podemos advertir cómo se ha utilizado esas instituciones del sistema de justicia para blindar un esquema de operación estatal corrupta, pero por otra parte dirigirlo en contra de cualquier voz disidente. Entonces creo que también es una oportunidad para que pongamos el foco de atención en esos aspectos que según mi criterio son relevantes, y esperaría que para acordar también. Ahí tal vez no sé si sea, digamos, ahorita muy importante escucharles, tal vez, no sé cómo si es el momento propicio para dudas, comentarios, pero tú sos la que conduciste. No, yo tenía un par de preguntitas, pero si alguien se quiere animar antes a comentar algo, creo que es muy importante de esa conexión que existe entre los países que comentaba antes. Hay una cuestión que me llama la atención, que no habéis mencionado en ningún momento el papel del ejército, que ha tenido históricamente un papel muy relevante y estoy seguro que sigue siendo así. Y luego la otra cuestión de la utilización de la justicia para atacar las instituciones democráticas es algo que efectivamente se está extendiendo, y no solo en América Latina, sino en muchos países, ¿no? Aquí es algo que estamos viviendo cotidianamente también, ¿no? Tomo la primera parte de la pregunta, el tema del ejército, por un asunto personal, digamos, tengo tacha porque tengo interés, tengo sentimiento ahí encontrado. Mi hermano mayor, Joaquín Rodas Andrade, fue desaparecido por el ejército guatemalteco el 2 de marzo de 1985, en el tiempo de dictadura de Óscar Mejía Víctores. Él está en el caso del diario militar, que no afectó solo a él, sino son 23 aproximadamente desaparecidos, que ya la Corte Interamericana condenó al Estado guatemalteco en una reparación no solo material, sino moral, y le estaba cumplido, pero en un muy bajo porcentaje. Eso no se requiere, no se quiere venganza, sí justicia, ese era el temor de algunos diputados cuando me eligieron a mí como procurador, pero sí es una asignatura pendiente que tenemos desde los mismos acuerdos de paz que mandan el rol del ejército en una sociedad democrática, pero eso no ha avanzado. Incluso hay una limitante para nombrar un ministro civil, por ejemplo, que va a ser una señal importante del nuevo presidente, pero no se han dado los cambios legales necesarios para adecuar el ejército
que tiene un papel demasiado protagónico, quizás de bajo perfil públicamente, pero siempre está, igual que el CACIF, el sector privado organizado, son quienes mecen la cuna, dijéramos. Y que en cuanto al ejército, quizá ¿por qué no mencionarlo? Porque el papel del ejército ahora pareciera que lo hacen en una forma más oculta, ya no es en forma tan pública como lo hicieron en otras décadas, por lo menos para aparentar de que está sujeto a la institucionalidad. Distinto es, por ejemplo, el papel que juega el sector privado empresarial. Es paradójico que en un país tan pequeño, el CACIF, que el CACIF es el acrónimo del Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales, Agrícolas y Financieras, las cámaras empresariales de Guatemala, participa en 58 instancias estatales. Entonces imagínense la relevancia que tiene el sector privado empresarial. El tema también que mencionaba Jordán, él hablaba de que en Guatemala existe una universidad única, es de las más antiguas de América Latina y de todo el continente americano, y es una universidad que se caracterizó por participar en la solución de los problemas nacionales. Esa es la relevancia que tiene la universidad. Participa en muchas instancias de elección de segundo grado, participa en la elección de magistraturas de cortes, por ejemplo, y la toma de la universidad, la cooptación de la universidad, la captura de la universidad es relevante porque implica de que una instancia en la que anteriormente se tenía la idea de que iba a haber independencia o autonomía en el momento de elegir en los procesos en los que les tocara participar, ahora ha sido también tomada por esa mafia corrupta. Entonces tampoco se puede contar con la Universidad de San Carlos. Ha sido un esfuerzo de captura total de las instituciones del Estado el que ha hecho este grupo que mueve los hilos, que ha hecho de su agenda la agenda del Estado de Guatemala. Y por otro lado, el papel del sistema de justicia. ¿Por qué es relevante el sistema de justicia? Para mantener en impunidad los actos corruptos. Cuando desde las instancias de gobierno, cuando no existía otro espacio en el que pudiera demostrarse a la sociedad guatemalteca hacia dónde iban sus recursos, o quién dirigía la política estatal, fue por un tiempo el sistema de justicia el que pudo advertir qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasa con el sistema de justicia? Una manera de tenerlos neutralizados es esa: montémosle otro caso es la guerra jurídica, estigmatización, criminalización, campañas de desprestigio, porque por lo menos existió la habilidad de medios de comunicación independientes de mostrar de alguna manera que nosotros somos víctimas del sistema de justicia de Guatemala, porque los grandes medios de comunicación del país pues nos tienen a nosotros como que somos una partida de delincuentes que le estábamos haciendo daño al Estado. Era parte de esa guerra jurídica que montaron en nuestra contra. Y viene ahora otra situación: las campañas de desprestigio, por ejemplo, los ataques, el hostigamiento mediático del cual somos víctimas y también nuestras familias, incluyen situaciones como las siguientes. Hoy estoy yo aquí en el País Vasco gracias a la solidaridad y de repente puedo tomarme una fotito porque aquí donde ustedes ponen la cámara, la verdad el escenario es espectacular. Entonces ya viene el cuestionamiento: de plano anda por allá porque tiene millones del dinero que pudo haber obtenido por sobornos en el país como parte del sistema de justicia. ¿De qué sobrevive el exiliado? Porque esa es otra situación. ¿De qué va a ser del futuro? Pues miren, la verdad es que nosotros vivimos el día a día, porque además de la destrucción de los casos, de la ruptura de la actividad de la investigación que desarrollábamos en el país, viene la ruptura de nuestras vidas. Porque yo, por ejemplo, yo no tenía planeado, por ejemplo, vivir en Estados Unidos. Ni siquiera me gusta con decirlo. Tengo una amiga estadounidense aquí que nos acompaña, pero qué bonito ir un día, pero culturalmente es tan ajeno al resto del continente americano. Pero para sobrevivir, pues vivo por allá.
la dificultad idiomática, la pereza, ¿verdad? La dejadez, porque a diferencia de muchos de ustedes, de que además de dominar el idioma vasco, dominan también el castellano y algún otro idioma, yo apenas mastico el español y entonces ando viendo cómo aprendo un idioma ajeno, y el día a día es parte de lo que también hemos pedido. Estos que andan pidiendo pisto, le decimos nosotros al dinero, estos que andan pidiendo pisto, ¿en qué andan? No, lo que pasa es de que no solo nosotros, sino existe otro grupo de personas. Miren, ustedes no saben el brillante grupo de trabajo con el que yo desempeñaba mis labores, y hoy tenemos que ver de qué sobrevivimos. Yo les digo, miren, el gobierno de los Estados Unidos a un pequeño grupo pues nos ha ofrecido cierta ayuda, cierto apoyo, pero ¿y qué va a pasar a partir de que termine ese apoyo? Se ha desinstalado una capacidad en Guatemala. Miren, hay unos cerebros que han tenido que salir del país. Lamentablemente el principal producto de exportación de mi país es gente. Ustedes, fíjense, somos producto de exportación. Yo en ningún momento me vi de esa manera, porque yo veía al migrante como la persona que por necesidad económica tiene que salir. Pues hoy digo yo, por lo menos yo fui privilegiado de que salí en avión, llegué a un lugar y alguien me recibió. Entonces me pongo a pensar en estos millones, no solo de guatemaltecos, sino de gente de otras partes del mundo que por las propias injusticias, inequidades económicas de los estados deben de salir. Entonces también nos hemos convertido hasta en un problema en Guatemala, en el sentido de, bueno, ¿y cómo se va a solventar la situación de aquellos? Con el agregado siguiente: quienes nos persiguen a nosotros por haber desarrollado nuestro trabajo, el cuco de ellos es que nosotros no nos callemos, o sea, que sigamos hablando ante el mundo. Yo me recuerdo que hace casi 3 años que yo salí de Guatemala, era muy difícil explicar qué era lo que ocurría en el país, porque decían, bueno, pero si hay un sistema de justicia, si de plano usted tiene cuentas pendientes con la justicia, el problema es usted. Fue cuando se fueron dando cuenta que era un patrón, un fenómeno que puso en riesgo pilares de la democracia, justicia, libertad de expresión, la voluntad popular, ¿qué? Entonces dijeron, no, aquí lo que está ocurriendo es de que existe un fenómeno de instrumentalización del sistema de justicia. Y eso ha sido bien difícil, pero también ha tenido sus consecuencias, ¿verdad? Los ataques y la manera de asegurar de que no retornemos, porque por lo menos desde fuera nos hemos convertido en, o sea, perdona, no es ego, sino lo que les digo es de que no solo es Juan Francisco Sandoval ni Jordán Rodas, sino el grupo de alguna manera tiene una voz que es potente y es fuerte, y a nivel internacional por lo menos da a conocer lo que está ocurriendo en el país. Lo que no pueden decir muchos periodistas que han sido perseguidos en Guatemala, pues aquí tienen la alternativa, ¿verdad? A nosotros que nos sigan atacando y que nos sigan dando palo, pero no lograron callarnos. Entonces yo creo que una de las lecciones que nos ha dejado este proceso, estos años de exilio, es eso, de que finalmente seguimos pensando y seguimos diciendo lo que consideramos que es importante sobre lo que ocurre en el país. Bueno, yo creo que mencionaste 2 temas muy importantes, y sobre eso, ¿tiene alguien una pregunta? El gobierno de Arévalo no es un gobierno revolucionario, está muy lejos de eso. Entiendo que es un socialdemócrata. No tiene la mayoría en el Congreso, de hecho tiene bastante minoría, y la capacidad que tiene es bastante limitada. Pero han pasado un tiempo ya desde que está elegido. ¿Qué valoración hacéis vosotros de este tiempo de gobierno? Y luego otra segunda pregunta que desde aquí cuesta entender, o por lo menos a mí cuesta entender, es cuál es la relación con la Embajada de Estados Unidos, porque parece que la Embajada de Estados Unidos está bastante a favor del gobierno actual. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora y cuál es la relación con la Embajada? Bueno, voy a dar mi punto de vista. La valoración pues es esperanzadora. Hay luces y sombras, creo que más unos pasos iniciales importantes, pero también han habido unas decisiones quizás no más afortunadas. Es un partido que llega, como decía Juan Francisco, que nadie sabía, ningún analista ni las encuestas sabían que Semilla y Bernardo iban a llegar al poder. Eso porque una estrategia perversa del pacto de corruptos, diseñado todo para que ellos hubieran seguido gobernando. Es decir, ahí también tengo yo tacha, porque
fui designado, nominado candidato a la vicepresidencia de la República por una propuesta así radical, así transformadora, que era el Movimiento para Liberación de los Pueblos, MLP, que postulaba como candidata presidencial a una mujer maya quiché, Telma Cabrera. Yo era su candidato a la vicepresidencia, pero no nos dejaron participar. Para que tengan un símil, yo fui procurador de derechos humanos, es como defensor del pueblo del Estado español, y mi sucesor, el nuevo defensor del pueblo, puso una denuncia espuria que hoy, más de un año, sigue bajo reserva. No sé de qué me acusan, pero me limitó participar, nos limitó como binomio del MLP. Entonces, sí tenía una propuesta transformadora radical. Pero Bernardo no, como decías, es progresista, no lleva ni 3 meses de gobierno, entonces quizás sea muy prematuro para emitir un juicio categórico. También tiene en cuenta lo que decía, la mayoría en el Congreso no le favorece, pero vamos a ver, tiene el gran apoyo de la población. Es un capital político, pero también que se puede diluir en la medida que no haya señales concretas de cambios de rumbo más fuertes que pienso que necesita. Estados Unidos sí tiene una influencia bastante grande, importante, ya lo decía Juan Fresco, no con nombres y apellidos, pero la comunidad internacional es Estados Unidos y Unión Europea, ¿verdad? Pero que en su momento también, ante la insistencia de voces como las nuestras, decían, es importante que homologuen sanciones, porque declaran no un actor corrupto, poco democrático, y lo incluyen en listas Engels o Ley Magnitsky. No pueden visitar Estados Unidos, pues sí podían venir al Estado español, podían ir a Ginebra, a Bruselas, ahora ya no, ahora sí como si se ponen de acuerdo para sancionar. Yo quisiera que sancionaran a los empresarios que le han dado oxígeno político a los gobiernos corruptos. Ahí es donde pienso yo que pueden realmente cambiar. Al CACIF, que ya explicaba Juan Francisco, es la Cámara Empresarial, Financiera, Agrícola, porque a ellos les fascina que esté el status quo tal y como está. Pero Estados Unidos está en un año electoral, ¿verdad? A veces no hay mucha diferencia en el tema migratorio. Por ejemplo, yo quisiera ver una decisión del gobierno de Estados Unidos favoreciendo con un TPS, un tratado de protección temporal, así son las siglas, ¿verdad? Estatuto de protección temporal. Gracias, sí. Que tienen otros ciudadanos de Nicaragua, Salvador y otros países que les permiten trabajar con más libertades en Estados Unidos, y Guatemala no lo tienen. Entonces, ahora los pueblos originarios, las autoridades ancestrales y la comunidad internacional hicieron posible que Bernardo tomara posición. Casi que como si fuera una procesión, lo llevaron cargado para que así fuera. Entonces ahora vamos a ver que este apoyo vaya dirigido realmente. A ellos les preocupa mucho la migración, ¿ya? Pero no es levantando muros, sino es realmente, pienso que la cooperación, que no sea condicionada a un tema meramente económico, sino que al respeto de libertades, derechos y Estado democrático se refleje para los más necesitados, porque muchas veces esa cooperación no se ve reflejada en solucionar los problemas de fondo. Yo me recuerdo que incluso hubo un programa de Copaz hace años en Guatemala, con el apoyo de la Unión Europea para 2 departamentos, Quiché y Huehuetenango, fueron millones de euros, y la gente pobre. El Banco Mundial le endeudó al país con $100 millones por un programa de Crecer Sano, se llama, porque la mitad de los niños guatemaltecos menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, y eso es un gran no crecemos, problema. No crecemos. Entonces son cosas que sí hay que revisar, pero sí hay una dependencia política importante de parte del gobierno de Estados Unidos, de Guatemala. Y en eso yo creo que es muy difícil hacer la ponderación de decir, o sea, sería muy cómodo para el gobierno decir, mire, no me exijan en un mes lo que no se hizo en 70 años, pero si se lanzaron a la aventura de gobernar es porque se supone de que tenían algún plan, algún programa transformador. Cuestiones positivas ha tenido muchísimas el gobierno, el tema, por ejemplo, en el gabinete, la equidad de género, la preparación académica. En realidad, a diferencia de otros ejercicios de gobierno donde uno lo que andaba viendo, bueno, participó en tal caso, sobornó, o sea, eso era lo que se discutía antes. Ahora lo que se discutió fue la calidad del perfil.
Aunque ahí, para que vean que no pensamos todo igual, por ejemplo, está el tema de la diversidad étnica, por ejemplo. Pero somos sin alejar de la idea. Entonces, por eso es lo importante de lo que se ha logrado discutir en esta administración gubernamental. Equidad de género, equidad étnica, perfil profesional, o sea, son aspectos que en el nivel de discusión en mi país de verdad es lamentablemente a veces nos ponemos a discutir cosas que no son de relevancia, pero ahora sí se discute este tipo de temas. Hay que son una relevantes. ministra Maya Irama, de 14, y él mismo mandado a reconocer que tiene que haber más. Entonces, esos aspectos son los que hoy se discuten. Entonces, para mí es positivo que se esté discutiendo ese aspecto, el tema de la elección de los gobernadores departamentales. Nosotros somos un estado unitario, Guatemala es un país pequeño, y en un estado unitario, el presidente de la República, por ejemplo, elige a los gobernadores de los 22 departamentos. Entonces, lo que se ha discutido mucho ahora es el procedimiento para la escogencia del gobernador. Se puede criticar mucho la elección de determinados funcionarios, pero finalmente, en medio de un campo dinamitado, creo que están tratando de hacer el mayor esfuerzo posible con todas las amenazas que existen para la propia subsistencia del gobierno de Bernardo Arévalo. Ustedes no saben, quienes siguen a detalle las noticias de Guatemala, todos los días amanecemos con noticias de un esfuerzo que hace la Fiscalía, acuerpada por la Corte de Constitucionalidad para debilitar al gobierno. La Fiscalía no investiga delitos, sino que y verdaderos delitos, sino lo que está viendo es la manera en que se baja el gobierno. Ese es el trabajo que está haciendo ahorita con Consuelo Porras. Y alguien hizo una pregunta allá atrás y yo... Bueno, mi nombre es Walter, soy guatemalteco también, y realmente primero quiero agradecer a ustedes que tuvieron la valentía de venirse a hablar aquí en frente de tanta gente y exponer pues eso, exponer cosas muy importantes desde el punto de vista de la justicia. La justicia que en Guatemala creo que nunca ha habido, pero bueno, se sigue peleando, se sigue luchando y es una parte muy importante de la vida de toda sociedad. Creo que hablar de militares, sin hablar de narcotráfico, sin hablar de corrupción, pues es casi hablar de una paella solo de arroz. Yo creo que son muchas cosas todas juntas y todas forman un paquete muy, muy grande. Hablar de Estados Unidos, que apoya o no apoya. Sabemos que Estados Unidos apoya todo el continente y todo el mundo con su política que tiene, en Palestina, en lo que sea, en Europa misma, España misma, País Vasco mismo. Entonces creo que no hay que ni justificar cómo Estados Unidos está metido en Guatemala, un país pequeño, porque claro, tiene sus intereses como país, como fuerza y como una sociedad que ha sido pues invasora históricamente como otros países de Europa. Eso me parece importante mencionarlo, y yo creo que no podemos hablar de justicia si no hablamos exactamente de eso, ¿no? De cómo el ejército, cómo el narcotráfico, cómo la corrupción está metida hasta los cimientos y no de ahora. Hablar de Arévalo, que entra ahora y como esperamos que sea una varita mágica, que todo se hace bonito, creo que es un poquito, bueno, soñador, me parece bien, pero bueno, la realidad no es esa, ¿no? La realidad es que él entra en un partido, entra en una sociedad que para mí, históricamente entró el padre. O sea, solo que el padre entró en un movimiento que le apoyaba, un movimiento obrero, un movimiento de intelectuales en la época, y ahora el hijo entra en un movimiento apoyado por la sociedad más campesina, agrícola. Y decir que Guatemala solo depende de la cuestión de las remesas, no lo sé, no soy economista, pero no lo sé. Pero sí sé que el movimiento campesino es el que va a tener la fuerza, y tuvo la fuerza, de poner arriba la obra.
No fue el movimiento civil, no fue el estudiantil el que dio la fuerza. Fue el movimiento indígena, el movimiento campesino, el que después de tantos años y de tanta represión tuvo la posibilidad, que no pensábamos que era así, yo por lo menos no pensaba que era así. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Porque si tú has vivido un genocidio y has vivido una represión por todos los sistemas habidos y por haber de opresión, es difícil pensar que un movimiento campesino va a salir así como ¡buf! De la nada. Más ha salido. O sea, ha salido, y no es que ha salido, ha sobrevivido, diría yo, de tantos años de represión. Entonces, es bien interesante que la justicia empieza a formularse entre un marco, llamémoslo así, democrático, sí, pero dentro de un marco que tiene unas raíces, tanto de represión como de lucha. Y esas raíces, de alguna manera, yo me recuerdo en los acuerdos de paz, en los acuerdos que más fuertes fueron, el movimiento indígena, el acuerdo indígena, y que no habían indígenas ahí. O sea, yo me recuerdo a la URMG llamando a fulanito porque eres indígena, ven aquí para la foto. Así me recuerdo yo, porque yo viví ese tiempo ahí, en ese entonces, ¿no? Y luego, lo que da más fuerza a los acuerdos de paz son dos: el indígena, que continúa, y el de agrícola, toda la cuestión de la tierra, que continúa. Y en base a eso yo pienso que, como tú ves, por ejemplo, en una sociedad campesina, que el derecho constitucionario, por ejemplo, se está forzando, se está llevando a cabo, se está integrando a nivel de las sociedades mestizas guatemaltecas, y eso ha sido una cosa bien importante para mí, en el sentido de que ya no solo la parte indígena, también la parte mujer, étnica de la mujer, que sigue yendo para adelante con una fuerza que no la para nadie. Entonces yo creo que es bien importante hablar, cuando hablamos de justicia, sí, hablar de los actores más importantes, como la corrupción, como los militares, narcotráfico, las influencias externas, las corporaciones, la electricidad, las mineras, etcétera, etcétera. Es obvio que tenemos que hablar de ellos porque ellos marcan los pasos más gigantes, pero también los pasos más pequeños. Tenemos que hablar de eso porque esos pasos pequeños son los que realmente se mantienen y lo que realmente hace que una sociedad como la guatemalteca, sobreviviendo de un genocidio no de ahorita, de 30 años, sino de 500 años, las mujeres son las que están tomando el papel muy importante. Yo creo que hablar siempre de justicia hay que hablar de todo el derecho constitucional, hay que hablar del movimiento indígena, y aunque no nos guste los mestizos, sí, nuestro derecho, claro, en un marco político, en un marco democrático, que está bien hacerlo porque lo vivimos y es en el papel que tal vez podemos hacer y el papel que conocemos, pero hay una sociedad que desconocemos en Guatemala, que es importante ponerla en tela para discusión en la parte de la justicia. Esa justicia que no es solo mestiza, tiene que ser una justicia desde otro punto de vista. Bien, me parece importantísima la reflexión que realiza, conocedor de la realidad guatemalteca, y solo para hablarle de dos aspectos que son importantísimos en cuanto a la participación de la población originaria de Guatemala. En primer lugar, la legitimación que dio no solo al gobierno de Arévalo para su asunción o toma de posesión, sino que inclusive a nosotros, quienes nos encontramos fuera, antes de junio del año anterior, cuando acudíamos paradójicamente, yo soy asilado en los Estados Unidos y hablé del año 54, en Guatemala tenemos muchos traumas que vienen de esa época con respecto a la relación con Estados Unidos y posiblemente de mucho antes y de mucho después.
y cuando acudíamos a decirles, miren, esto está ocurriendo en Guatemala, necesitamos que nos ayuden, que sancionen, acudíamos también ante autoridades europeas y la respuesta era siempre, miren, pero ustedes vienen a pedir que nosotros les hagamos el trabajo, pues ¿qué va a hacer el pueblo de Guatemala? Pues díganme qué van a hacer ustedes. Finalmente, el pueblo de Guatemala dio la respuesta de dos maneras, en las urnas y con la legitimación que dieron los pueblos en la manifestación pacífica. No saben que después eran las puertas abiertas, díganos en qué apoyamos y en qué acuerpamos al pueblo de Guatemala. Eso es por una parte desde el punto de vista político. Pero ¿qué ha pasado en cuanto a la coexistencia del sistema de justicia indígena? Que finalmente existe, es aplicado y resulta que el último proyecto de reforma constitucional en Guatemala, el del 2016, el punto medular era la reforma del sistema de justicia, estos problemas que les estoy hablando que existen en el sistema de justicia formal. Fracasó ese intento de reforma constitucional y el pretexto inicial era ese, que la reforma constitucional estaba reconociendo a la manera en que se aplica el derecho consuetudinario a las comunidades indígenas, y fue el pretexto que utilizó el poder económico en Guatemala para tratar de frenar esa reforma constitucional. Y en forma sabia, como lo han hecho los líderes indígenas en Guatemala, dijeron, miren, si el problema el obstáculo para que avance la reforma constitucional es el reconocimiento al derecho que de hecho existe y se aplica, pues nos retiren la reforma constitucional que corresponde al derecho consuetudinario y avancen en lo otro. Entonces el tiempo les dio la razón, porque en realidad lo que no querían era que se reformara nada, pero el derecho existe, es importante, coexiste. De hecho, en las propias resoluciones, fíjense, ha sido vía jurisprudencial que se ha ido reconociendo la manera en que las comunidades resuelven sus conflictos, y obviamente que bajo los parámetros de respeto a los derechos humanos. Entonces sí coexiste, sí es importante, pero más importante aún sería de que la estructura institucional de Guatemala le diera un reconocimiento expreso. No obstante no existir, yo creo que lo importante del derecho consuetudinario es de que se continúa aplicando. Entonces esa manera de comentario sobre lo que decía, y no sé si quiere abonar en algo por la... Solamente valorar reflexión, hay cosas importantes que dan para una plática larguísima y que son problemas de fondo que seguramente hay que seguir abordando. Había otra pregunta. Bueno, yo lo primero quería agradeceros la valentía de estar aquí hablando de eso, más en un caso de haber tenido que salir del país por amenazas de varios tipos. O sea que muchísimas gracias, porque la palabra más directa en este tiempo de las redes también es muy importante y muy valiosa. Yo creo que resumía muy bien el tiempo que se vive ahora con una palabra, que es la de esperanza, ¿no? Pero esperanza precavida, de alguna manera, en Guatemala, desde la experiencia de una resistencia muy larga. Yo creo que esa experiencia, esa esperanza que ahora se crea, es una esperanza desde esa cultura de la resistencia. Yo creo que hay una sabiduría popular creada en esa resistencia, no solo desde la represión de los 80, sino de mucho más atrás seguramente. Y yo creo que las posibilidades de que esa esperanza se transforme en algo positivo tiene mucho que ver con la correlación de fuerzas. Al final es un tema del poder. Y para poder transformar necesitas poder, y si no hay buena correlación de fuerzas, pues Arévalo lo va a tener muy difícil. Entonces mi pregunta era un poco a cómo está el tema de la correlación de fuerzas en algunos aspectos. Por ejemplo, el CACIF. ¿Hay grietas en el CACIF? ¿Hay algún sector dentro del CACIF que pudiera tener la esperanza de intentar romper con las redes más corruptas, de intentar hacer una economía más productiva? Por ejemplo, es un tema. O la justicia. ¿Queda algún sector en la justicia donde la correlación de fuerzas pudiera dar un vuelco? Y sobre todo, y más importante, con esto acabo, para mí un tema que sigue siendo clave en Guatemala es la cuestión de la tierra. La tierra era un eje troncal de los acuerdos de paz del 96. Las organizaciones campesinas fueron soporte de la existencia en aquel momento, y hoy en día lo han demostrado de nuevo, porque yo creo que Arévalo esté ahí es porque el movimiento indígena, el movimiento campesino, sale, además de poner los votos en las urnas, sale a la calle
Y eso es lo que le dice a la comunidad internacional que, bueno, que tienen que tomar en serio esto. Entonces mi pregunta es, ¿se pudo avanzar desde los acuerdos de paz del 96? ¿Se ha consolidado algo el tema de la entrega de tierra, del famoso censo? Para mí la cuestión de la tierra en Guatemala sigue siendo clara. Está al primer Arévalo ya, que lo derivaron por la cuestión de la tierra. Y para mí ahora la coordinación de fuerzas en el tema de la tierra sería clave para una esperanza realista. Y para mí tienes la película muy clara, la tierra es el tema fundamental que no se aborda precisamente por eso, porque también a los políticos, la prensa hay que darle una lectura, no solo por lo que dice, sino por lo que no se dice. Y el tema agrario no se aborda. La Secretaría de Asuntos Agrarios desapareció en un mandato del acuerdo de paz, y lo señalan muy bien, que es un gobierno de esperanza, pero también las expectativas tienen que ser muy realistas, pues. Quisiéramos de un cambio de 1 a 10, ¿no? Pues tendrás que ser 3, 4, avanzar. Tiene que ser más que todo, yo veo a Bernardo como un presidente de transición, que promueva ya reencauce en la ruta democrática, el respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos. Ya será otro gobierno el que tenga que ir avanzando más profundamente en todo eso que planteas. Que el CACIF cambie difícil, por convicción, pero sí por sus intereses económicos, en la medida en que digan, bueno, no nos van a dejar exportar nuestros productos a Europa, a Estados Unidos, ahí sí ya, ¿verdad? El tema de derechos humanos y el comercio tienen que vincularse, porque si no, yo escuchaba a muchos empresarios en Ginebra lavarse la cara con el tema de derechos humanos y empresas, pero realmente solo es un maquillaje y no se ve por las condiciones de trabajo digno, el tema ambiental y todo eso, no se aborda. Y en cuanto al sistema de justicia, creo que ahora viene una oportunidad, nueva oportunidad, con el cambio de Corte Suprema de Justicia. Como les decía, el desafío es cómo monitorear un proceso de selección en el que la Fiscalía va a estar encubriendo las negociaciones ilícitas. El gobierno de la República ha requerido, por ejemplo, a la Organización de Estados Americanos, como pocas veces ha ocurrido en la región, porque creo que hubo una experiencia previa en Bolivia, que sea parte de los equipos de monitoreo de ese proceso de selección. Quizá insuficiente, pero creo yo que la labor de los medios de comunicación, labor de inteligencia que podamos hacer quienes desde fuera conocemos quienes manejan ese entramado de relaciones que seleccionan finalmente las cortes o que ponen ante el Congreso las nóminas para la selección de cortes, creo que podría dar un espacio de maniobra en el sistema de justicia para el reencauzamiento de la misma. Dos dificultades mayores: la Corte de Constitucionalidad y que el Ministerio Público siga al mando de Consuelo Porras. Les quedan 2 años, tanto a la Corte de Constitucionalidad cambia en abril del 2026, electa a capricho de Alejandro Yamatei, y un mes después debería de salir Consuelo Porras del Ministerio Público. Pero son 2 años eternos. Entonces, si diariamente están maquinando cómo derribar a un gobierno, imagínense esperar más de 700 días. Entonces, hay un poco de esperanza, pero como dice, esperanza precavida, ¿verdad? Bueno, pero hay que ver qué paso van a dar esas fuerzas que podrían detener un esfuerzo que podría cambiar la situación actual del país. No sé si es una preguntita ahí. No, a mí sí me gustaría, digamos, apoyar esa noción, porque yo creo que la esencia, claro, es la tierra, y eso, bueno, se mete a una serie de cosas más y reales y objetivas, pero desde el punto de vista de lo que yo puedo ver a ustedes aquí haciendo ese trabajo de justicia, que me parece muy importante, y me parece que se puede hacer desde afuera. Yo creo que hay muchas personas con mucho intelecto como el de ustedes que tiene el conocimiento no solo de Guatemala, sino también jurídico, en apoyar ese tipo de iniciativas dentro de ese contexto actual guatemalteco. Me viene a la cabeza Claudia Paz y Paz, por ejemplo, en Costa Rica, que está apoyando mucho y todo, y no me viene en la cabeza ella entrando a Guatemala. ¿Sabes? Ella salió de Guatemala
con todo lo que ella tiene un recorrido. Para los que no conocen, estuvo en la Comisión de la Verdad, estuvo en muchos procesos también de justicia, y yo la valoraría más desde afuera que desde adentro, porque puede hacer más el apoyo a nivel internacional, con organismos internacionales, con solidaridad internacional, para que esos cambios dentro del país se puedan llevar. Y yo creo que sí, estar exiliado obviamente es un trauma, es muchas cosas, que dejan muchas cosas ahí, pero también llevan muchas cosas para afuera. Y esas cosas que llevas para afuera también se pueden aplicar para adentro sin tú estar allá adentro. Entonces, yo siento que ese trabajo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista, digamos, de lo que ustedes están haciendo, pues incorporar a mucha gente que está afuera y que tiene de alguna manera la historia, las raíces, las experiencias, los traumas y la buena gana de poder hacerlo. Y ahí es donde creo que el movimiento maya indígena tiene que participar más y las mujeres más, para poder solidarizar más ese grupo desde afuera, porque muchos no van a poder entrar, algunos van a poder entrar, pero muchos ya no van a poder entrar, por muchas razones. Entonces yo creo que por ahí está un poquito el trabajo, mucho trabajo que se puede hacer. Solamente una pregunta, perdón, solo para que no quede en el aire. Sí, Claudia Paz y Paz fue fiscal general, fue un gran papel, es una excelente mujer profesional, muy solidaria. Ella dirige hoy CEGIL en Costa Rica. Estuvimos juntos en Washington con varios exiliados en una audiencia pública. También aquí estuvo Hanna, también por parte del IPF y otras entidades internacionales. Juan Francisco fue uno de los voceros, juntamente con Flor de María Gámez, porque no solo somos nosotros, no, sería pretencioso. Hay muchos que sería ocioso mencionarlos, pero sí, nuestro reconocimiento a ella. Y Claudia Paz además fue mi catedrática en la universidad y fue mi jefa, entonces tuvo el gusto de dirigirme, no para nada, mi respeto a la doctora, que además ese papel importante a nivel internacional ha apoyado en México, en el grupo especial que se formó para la investigación de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. De la misma manera, el grupo de expertos independientes que se formó en Nicaragua y en América Latina ha reconocido el papel y el trabajo que ha desarrollado. Se hablaba de la participación de las mujeres y ahí la primera mujer que dio la mano para hacer una pregunta. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo poder disfrutarles de toda su sabiduría. Pero diríamos, yo quería hacer una pregunta, ¿no? O sea, el panorama que habéis planteado actualmente del sistema judicial en Guatemala es cuanto menos delicado, ¿no? Entonces, diríamos, la mayoría de las reivindicaciones que están realizando las poblaciones originarias respecto a su territorio está relacionado con las hidroeléctricas y con la minería, ¿no? Algunos de estos proyectos están paralizados como consecuencia de las alegaciones jurídicas con muchísimas dificultades que han ido realizando, ¿no? Con el apoyo internacional a veces, pero que están. Entonces, en el panorama que habéis planteado, jurídico, me parece que es muy difícil el mantener paralizadas todas estas instalaciones y todas estas explotaciones, ¿no? Porque, bueno, no sé qué capacidad tiene el presidente de seguir manteniendo paralizadas algunas de las instalaciones que estaban paralizadas como consecuencia de los recursos jurídicos que han ido ganando, ¿no? Y otra de las cuestiones es que mayoritariamente, a pesar de que están obligados, no se le pide consulta a las comunidades para realizar estas instalaciones. Es decir, esto que hay posibilidad de que se avance en algún sentido con el nuevo gobierno o no, es decir, que lo veo difícil, ¿no? Porque a veces la esperanza que teníamos con el nuevo gobierno, diríamos, era que todas estas instalaciones, al menos primero se ganara el que se le pidiera opinión a las poblaciones, y segundo, que todos los recursos que se estaban haciendo realmente se ejecutaran.
Sí, es muy importante lo que dices, y la clave está en el convenio 169. Está ratificado, tiene que cumplirse en Guatemala, y si hay voluntad política real, eso puede hacer el gobierno. También un paso importante en materia ambiental sería la ratificación del Acuerdo de Escazú, que defiende a defensores de los derechos ambientales y la justicia ambiental también. Es una asignatura pendiente, porque si se logran alianzas para otras cosas en el Congreso sería bueno ir poniendo un tipo de agenda. También reformar la ley de minería, porque es una vergüenza que en Guatemala solo paguen el 1% regalía. Eso en una limosna de cualquier iglesia representa. Entonces, si bien tenemos que ser objetivos en las expectativas, las relaciones de poder, también tenemos que ir viendo algunos avances en discurso, pero en hechos también que demuestren que sí hay un nuevo rumbo. Y suma esto la postura del máximo tribunal constitucional, la Corte de Constitucionalidad, que por lo menos en una magistratura, que era la anterior, la que salió en el año 2021, había un posicionamiento y había doctrina legal relacionada con el derecho a la consulta comunitaria, ¿verdad?, obligada por el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el tema de la consulta libre e informada, que por lo menos lo obligaban resoluciones de la Corte, el tema del acceso a la tierra, pero lamentablemente la posición de la actual Corte de Constitucionalidad es diametralmente distinta. Disuadir la protesta y respetar los derechos ancestrales de las comunidades sobre la tierra. Entonces es un desafío sin igual en cuanto al tema minero, medioambiental, el tema de la tierra, que sigue siendo uno de los temas grandes en el país. Entonces el desafío también pasa por la justicia constitucional. Lo hemos visto en casos como el de las mineras en el Estor, recientemente en la mina en el oriente del país, Cerro Blanco. Entonces es un desafío, y donde también en estos casos, que son mínimos comparados con la gran cantidad de conflictos sociales que existen, vamos a poder medir la voluntad del gobierno, y más que la voluntad, la capacidad que tiene de solventar este tipo de conflictos. Yo quería preguntar, actualmente te reuniste con el presidente Arévalo en Estados Unidos, y no sé si de alguna forma se habló sobre algún acuerdo sobre la situación de las personas exiliadas, de los presos políticos, como comentabas antes también del caso de Zamora, que nos podrías... Bueno, la verdad es que el espacio que tuve para hablar en un evento de la OEA fue mínimo, pero creo que el gobierno está manifestando la voluntad de crear condiciones relacionadas con la situación de quienes tuvimos que salir obligadamente del país, y de temas que se relacionan con las demandas que muchos hemos presentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, pues de lo poco que se pudo abordar.